Sí, hoy se cumple ese fatídico decenio y tenemos a dos invitados de excepción para hablar sobre lo que está aconteciendo en Venezuela en estos momentos. Está Saadi Villani, economista, consultor político, exalcalde de San Francisco Zulia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado de estar aquí. Y Roberto Marrero, expreso político, exsecretario de la Asamblea Nacional. También muchísimas gracias por acompañarnos. Dios te bendiga, gracias a ti. A ver, yo decía que esto es un decenio, y perdóneme la expresión, un decenio maldito, donde en la historia contemporánea de Venezuela, yo creo que ni siquiera en la época de Hugo Chávez, Venezuela se vio sumida en lo que se ha visto sumida con este individuo, ¿no? Bueno, la prueba es el exilio, cómo la gente se va, millones de venezolanos se fueron a partir de justamente la llegada de Maduro. El primer éxodo fuerte fue el 2014 y de ahí vino un éxodo muy fuerte en 2017 y de ahí en adelante Venezuela ha sido desangrando por sus fronteras y se van caminando y llegan muchachos que salen de Venezuela, la campaña admirable al revés. En vez de salir a liberar, salen buscando oportunidades y se van caminando hasta Perú, hasta Chile. O sea, de verdad que es una tragedia grave la que vive Venezuela. Esta década, como tú bien dices, ha sido un desastre. Y vamos a hablar más adelante de la oposición, vamos a hablar también de esas posibilidades que ofrecen las urnas, pero a mí me gustaría centrarnos ahora un poquito en ese decenio de Maduro y sobre todo en la situación actual a la que se enfrenta ahora. Que decíamos que acumulaba, sí, fortunas, por supuesto, poder, sí, pero también mucho miedo e inseguridades que le han llevado, por ejemplo, a esta especie de purga política que tiene ahora desde lo que ha ocurrido con PDVSA y el desfalco de los 3.000 millones de dólares, que me decía Roberto que puede ser un poco más, ¿no? El régimen de Maduro es el continuismo del chavismo, del socialismo del siglo XXI, que ha sido la peor pesadilla que ha vivido el país en toda su historia. El socialismo es miseria, es pobreza, es destrucción. No conozco un país en el mundo que haya superado y haya alcanzado el nivel del primer mundo con una ideología socialista. Hitler fue socialista, Mussolini fue socialista. Entonces, tanto el fascismo como el socialismo y el totalitarismo son primos hermanos, son hijos de la misma madre que lo parió. Entonces, ese decenio de Maduro no se puede separar del chavismo, a pesar del esfuerzo que hay internamente de hacer implosión. Vamos a aplaudir que se revienten ellos, que se maten unos con otros, para que pudiera crearse unas condiciones que permitan el surgimiento de una esperanza, de una expectativa de rescatar la democracia y la libertad. Ese es el reto que tiene planteado la oposición. Pero la oposición también se tiene que portar bien. Claro, y ese es el problema, que hemos hablado, y no es la primera vez, de una oposición fragmentada, de una oposición dividida, de una oposición donde se han representado a sí mismos por encima de representar los intereses de Venezuela, y eso al final del día tiene un costo político, como hemos visto, y tiene un costo social porque la gente pierde la fe en esa oposición. Sí, bueno, la verdad que de eso, hablar de esos egos es casi que perder el tiempo. Esos señores no van a cambiar. Pero el pueblo venezolano necesita soluciones. Hay una primaria que están dando, una comisión de primarias a la que yo le doy un voto de confianza, que está haciendo un trabajo importante en Venezuela para organizarte y que haya una primaria para que se renueve el liderazgo. La verdad que el liderazgo está agotado y solamente el pueblo puede decidir quiénes serán sus representantes. En octubre vamos a tener unas primarias, habrá un candidato que gane esas primarias y será él quien lidere el proceso para enfrentar el régimen de Maduro, pues. Esa es la realidad que hay. Ahora, en paralelo, hay una negociación directamente del gobierno de Biden con el régimen de Maduro y la oposición, los representantes que están en ese equipo, deben de pedir gestos. Ya está bueno de reunirse gratis con Maduro, debería haber liberación de presos políticos, debería haber garantías electorales, deberían haber avances para creer que realmente hay intención en una transición a la democracia, porque decir... No, es que los problemas se arreglan con la primaria, pero en el 2024 hay una elección. ¿Y quién nos garantiza que en el 2024 haya realmente una transición a la democracia? Quien no libera un preso político, menos va a soltar el poder. Claro, pero es que lo que nosotros comentamos siempre, en un mundo normal, cuando hace uno una negociación, yo te doy, tú me das. En el caso de esta administración, lo que ha demostrado es plegarse ante los dictadores. Lo ha hecho con Cuba,
lo ha hecho con Nicaragua, lo hace ahora con Venezuela. ¿Cómo es posible liberar a unos narcosobrinos por una gente que es inocente, que fue detenida mientras daba una conferencia en Caracas, ponerlos en libertad? ¿Cómo es posible estar apoyando unas elecciones democráticas y sacar de un plumazo al único interlocutor válido de la comunidad internacional, que hasta ese momento era el señor Guaidó? Es decir, es una política extraña, es una política donde parecería que uno se alía más con el enemigo que con el amigo. La situación que hay en Venezuela es grave, porque no son unos políticos, no son un mal gobierno que hay, es una caterva de delincuentes. Pero Estados Unidos tiene mucha culpa de cómo progresan esas políticas en el mundo, porque una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que hace, y cuando lo que dice y lo que hace no coinciden, ahí estamos mal. De acuerdo, el liderazgo político tiene que estar en conexión con la comunidad internacional y principalmente con Estados Unidos, que ha sido nuestro gran aliado. Es el faro de la democracia y de la libertad, pero también cometen errores, son seres humanos. Lo que pasó en Cuba cuando visitó Obama esa isla, hubo mucha frustración porque desbloquearon o levantaron sanciones sin nada a cambio. Igual entregaron y aparentemente no ha habido resultados, por lo menos no lo han anunciado. Se empeñan en convocar una salida electoral para esa caterva y esa estructura criminal. Yo particularmente no creo en una salida electoral. Sin embargo, tenemos que explorar, porque no nos podemos quedar solamente en el abstencionismo. Eso sí, como decía Roberto, tiene que haber algunas condiciones para que podamos participar. Entonces, yo estoy como animado porque veo que las primarias pudieran ser una herramienta que rescate al pueblo de la frustración, de la decepción que ocasionó el fracaso del régimen interino, que la solución no era decapitar o defenestrar a Guaidó. Esos carajos se equivocaron. Por supuesto, en vez de defenestrar a Maduro, le quitaron la cabeza a Guaidó. Es una Por eso en las primarias va a ser una oportunidad para construir un nuevo liderazgo en la oposición, que se le pare a Estados Unidos, que se le pare a la comunidad internacional y le diga cuál es nuestra posición y que nos tienen que acompañar, porque los liderazgos en cada país es lo que conocen con mayor propiedad y con mayor autoridad lo que está pasando allí, y frente a esa posición se busca el apoyo internacional, no al revés, porque nosotros no somos colonia de nadie. Bueno, ahora somos colonia de Cuba y estamos sometidos a los vaivenes políticos y a los intereses de China, de Rusia, de Irán. Entonces estamos viendo cómo la corrupción, que no es esta última, este es el último episodio de 3.000 millones, pero usted va sumando desde que llegó Chávez hasta hoy, son más de 600.000 millones de dólares que se han robado esos carajos. Se han exprimido y se lo han robado. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. Porque además, cuando todo esto ocurre con un individuo que es inteligente o que tiene cierta meritocracia, pero cuando ocurre, como yo digo, perdónenme, con un maburro como este, y además se es expreso político, las cosas